Gracias. Bueno, efectivamente nos vamos a ir a Chile, pero por suerte a algo bien alejado del tema del fútbol, porque recibimos a una talentosísima escritora que acaba de recibir el premio Alfaguara por lo que es su última novela y con gusto Cristian nos las va a presentar. Por lo pronto ya tenemos el libro aquí. Aquí lo tenemos. Nos acompaña Carla Elfenbein, autora de Contigo en la distancia, uno de los premios más importantes de la literatura iberoamericana, el premio Alfaguara. Bueno, la ganadora de la edición 2015 está aquí en Buen Día Uruguay. Muy bienvenida. Un placer recibirte, Carla. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí. Viste que llegaste en un día donde estamos así con los ánimos. Sí. Bueno, pero igual me dijo que no le interesa el fútbol. Sí. No sos muy futbolera. No, está muy bien. Bueno, hablemos entonces de Contigo en la distancia, bueno, para saber por dónde transcurre, porque vos viste que lo que tienen los premios, ¿no? Ponen una determinada obra en el tapete y la gente dice, ¿yo la quiero tener? Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, es una novela que como el jurado dijo, es una novela de suspenso. Es una de suspenso psicológico y suspenso literario. Es una novela que, bueno, les cuento que entró en el ranking y llegó al primer lugar en la primera semana en Chile. Lo que significa que a los lectores les está gustando muchísimo. Exactamente. Y mi objetivo era hacer una novela que fuera compleja en su contenido, es decir, profunda, pero que al mismo tiempo pudiera ser leída como una novela de suspenso. Y ese era como mi gran desafío. Y aparentemente lo logré, digamos. Y bueno, la otra cosa que me hizo muy, muy feliz, además de recibir el premio, que es un gigantesco premio que me hace viajar por toda Latinoamérica, etcétera, es que fue escogida por el jurado por unanimidad. Y eso me da una sensación también como mucha seguridad de que de verdad tenemos en la mano una novela que... Bien, una novela que es difícil de definir la trama porque se mezclan muchas cosas allí. Hay una historia de amor, lógicamente, o más de una. Y está bueno porque también está el encare de lo que es el amor y el talento, digamos, esa a veces competencia que puede haber en paralelo con el amor de pareja. Exactamente. Es interesante también ese abordaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, en este caso es una pugna de dos escritores, pero en el fondo yo creo que es algo súper vigente, ¿no? O sea, porque nosotros las mujeres estamos ocupando lugares que antes eran exclusivos para los hombres, ¿no? Y eso está creciendo con el tiempo. Y yo creo que hay un cierto desconcierto de parte del mundo masculino, de cómo integrarnos y de cómo, y sobre todo, una vez que ya dentro de la pareja, está ocurriendo muchísimo, digamos, de que la mujer es la sostenedora de la familia, ¿no? De que por alguna u otra razón llega a posiciones que son mejor remuneradas. Y eso, evidentemente, que está cambiando el paradigma, ¿no? Eso y el talento también, y bueno, porque ahora al poder mostrar también las mujeres lo que pueden hacer. Evidentemente. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de la inserción de las mujeres en el mundo, hasta hace menos de 100 años, es decir, estamos hablando pleno siglo XX, en Latinoamérica las mujeres no podían entrar a una biblioteca si no iban acompañadas de un hombre. O sea, puede uno pensar que en 1920, 1930 una mujer no podía entrar a una biblioteca. Los cambios se han sucedido vertiginosamente. Entonces, bueno, eso implica un montón de cosas. Implica que estábamos menos preparadas, de que teníamos menos educación, de que teníamos menos autonomía en términos de qué es lo que queríamos, qué es lo que nos interesaba. Entonces, bueno, hoy día, hoy día nosotros nos podemos preparar de la misma forma que se pueden preparar ustedes. Y cuando estamos bien preparadas, somos tan capaces, digamos, ni más ni menos, somos tan capaces como los hombres. Y yo creo que eso produce un gigantesco desconcierto. Y en esta novela es una pareja, ¿no? Una pareja, un poeta y una escritora, y da la situación de que ella
es infinitamente más genial que él, ¿no? Que también ocurre, de pronto hay estas genialidades que surgen, que podría ser un hombre, una mujer, en este caso es una mujer. Y claro, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y bueno, ese es uno de los tantos temas que toma la novela. Bueno, de hecho, en lo que hace a desentrañar el pasado, estos dos jóvenes, la pareja protagonista, tienen que ir tras el extraño accidente que sufrió una escritora. Claro, y también de alguna manera, vos como escritora, aprovechaste para poner todos los enigmas que pueden confluir en una persona. En este caso, la víctima de este accidente es escritora como tú. Exacto, y es una mujer, bueno, ese elemento suspenso, o sea, la historia comienza el minuto en que el personaje principal, esta escritora octogenaria, cae por las escaleras de su casa y queda en coma. Y el vecino, que es un chico muy guapo y muy amigo, que tiene una relación muy estrecha, la encuentra esa mañana, que yace en el suelo de su casa, y él sospecha de que no se ha caído, sino que algo o alguien ha precipitado su caída. Entonces eso es como lo que inicia la historia y es la investigación de este chico. Es el elemento de suspenso. De suspenso, pero que a la fin termina investigando la vida de esta misteriosa mujer, que por lo demás se ha rodeado de un halo de misterio, pero también termina cuestionándose su propia vida, ¿no? Claro. Que es lo que lo rodea. Su mujer es una presentadora de televisión, como tú, que vive en un mundo muy externo, ¿no? En el cual tiene que estar al tanto de la vida, del mundo, de las vicisitudes, de su imagen, etcétera. Y él como que ha perdido su interior. Entonces que va encontrándolo en esta relación con esta mujer mucho mayor que él, que no es una relación amorosa, obviamente, es una relación de amistad, pero de una profundidad gigantesca. Entonces, bueno, ese es un poco el... Hay que leerla porque la verdad que, bueno, es fascinante y sobre todo la forma en que está narrada, que fue uno de los grandes motivos por los que te hiciste de este importantísimo premio. Ahora, Carla, a propósito de escribir, me llamaba la atención que empezás a escribir y en realidad no tenés una historia en la cabeza. No. ¿Cómo es eso de arrancar de la nada y que se vaya como construyendo sola a medida que van pasando los días? Claro. ¿Cómo es esa técnica de escritura? Los escritores, cada uno tiene su técnica. Hay escritores que arman unas tarjetitas y hacen todo un diseño del libro antes de empezar a escribir. Yo no puedo. Yo lo que tengo son mis personajes. Tengo que conocer mis personajes profundamente. Casi como que me los trago, ¿no? Y empiezo a vivir en función de mis personajes, a mirar el mundo en función de mis personajes. Y una vez que los tengo adentro, estos personajes empiezan a vivir y empiezan a funcionar, ¿no? Y es así, o sea, voy como día a día viviendo con ellos. Es un camino increíblemente azaroso como escritora, pero al mismo tiempo, ¿por qué? La razón es porque yo quiero sorprenderme con mi historia, yo quiero sorprenderme con mis personajes. Si yo parto de un lugar sabiendo dónde voy a llegar, en el fondo llego al mismo lugar. Y si yo no me sorprendo, ¿cómo voy a sorprender a mis lectores? Claro. Entonces, la verdad es que todas esas vueltas que tiene la novela, todos esos vericuetos, esas interrogantes que aparecen cuyas respuestas yo tampoco las sé, las voy resolviendo y encontrando en la medida que voy escribiendo. Esa flexibilidad que tiene la novela, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que escribo. Y bueno, y hablando de ese, por suerte, ningún temor a la hoja en blanco, entonces, no. ¿En qué momento decidís, por ejemplo, hacer una división de capítulos con los nombres de los personajes? Y no que el capítulo, digamos, nos ponga en una situación, sino que la división de capítulos se llama Horacio, Daniel, Emilia, claro. Y se repiten. Y se van repitiendo. Lo que pasa es que yo siempre, todas mis novelas, esta es mi quinta novela, para que no crean que llegué al premio en Alfaguara como de la nada, ¿no? Y bióloga de profesión también. Bióloga y diseñadora. Pero siempre digo, ya, esta vez voy a escribir una novela que esté escrita solo a través de un punto de vista, porque las 5 novelas que he escrito son corales. Y no lo logro. No lo logro por algo que tiene que ver con la percepción de la realidad. En el fondo yo siento que la realidad no existe una sola realidad. Ustedes están aquí, son uruguayos, yo soy chilena.
Por lo Y hoy tanto, es el mejor día para la unión. Para que para no la se hermane unión. la La unión de los literatura. pueblos. Superarlo. Hay que superar las cosas. hay que superarlo. Por lo tanto, la realidad que estamos viviendo ya desde ese punto de vista es completamente diferente. También el camarógrafo, digamos, nos está mirando. Él nos ve desde nosotros. un ángulo. Claro. Ahí está, esa es la mirada de la Ahí cámara está, 1. Y claro. eso es lo Tenemos la interesante de la cámara vida. dos. Exacto. Digo, que a veces cuando tenemos esa intolerancia por esa mirada del otro, Exacto. pensar que es lo que lo hace jugoso a todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, como para poder dar cuenta de un momento, para poder dar cuenta de este momento que estamos viviendo hoy día, si yo tuviera que contarlo, no lo podría contar simplemente a través de mi punto de vista. Tendría que considerar los puntos de vista de los demás para poder dar un sentido de realidad, exactamente qué ocurrió, ¿no? Hoy día, esta mañana, después de lo que ocurrió ayer. Entonces finalmente termino contando las historias a través de qué piensa qué piensa otro, cuando le dijo, qué ocurrió, y sobre todo meterme adentro del mundo interior de los personajes, que eso es lo que más me interesa. Yo como escritora siento que estoy siempre mirando como por donde se mete la llave, ¿no? Por el rabillo de la puerta. ¿Qué es lo que ocurre dentro, no? ¿Qué es eso del ser humano que cuando nosotros nos encerramos en nuestra pieza y hacemos mueca y decimos, este soy yo? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de eso que no nos atrevemos a mostrarle al otro o que no sabemos cómo mostrarle al otro? Mucho más eso que lo otro. Y que está oculto. Y ese es el mundo en el cual a mí me interesa entrar como narradora. Bien, Carla, también tenés un origen ruso-judío y un poco has querido indagar en en tu origen, ¿no? En tu historia personal con ese origen ruso-judío. De hecho, la protagonista también, tiene, digamos, tus mismos orígenes por ese lado. ¿Hubo necesidad quizás de transmitir algo desde ese mensaje, digamos, del origen? Sí, la verdad es que más que transmitir era mis abuelos paternos que huyeron de los pogromos en Ucrania, de la persecución a los judíos en Ucrania, a través de un periplo increíblemente difícil, y finalmente llegaron a Chile y tuvieron a mi padre, ¿no? Y mis abuelos murieron cuando yo era muy niña, es decir, 4, 6 años murió mi abuelo, y no los conocí. ¿Ya? Y mis padres, que llegaron a Chile como emigrantes, no quisieron, por razones que son completamente entendibles y que me he dado cuenta que ocurren en toda esa generación, no quisieron tener relación con ese pasado tan doloroso, ¿no? Ellos querían ser parte de esta nueva vida. Es una constante. Es una constante. Sí, especialmente con los migrantes. Con los emigrantes. Esa es la generación que llega y que nace, que rompe quiere ser parte. Claro. Quiere ser parte de ese mundo que lo ha acogido, quiere pertenecer. Porque se ha pasado una vida en esta no pertenencia. Y en este pertenecer nunca me contaron qué es lo que había ocurrido con mis abuelos. Saber de tu pasado. Entonces había ciertos elementos muy pequeños. Y después, cuando quise saber, mi madre estaba muerta y mi padre tenía Alzheimer. Por lo tanto, me quedé sin historia. Entonces yo dije, es el minuto de construir mi historia. Imaginarla en función de los pequeños elementos que tengo. Hacer una historia, que va a ser la historia de mi familia. Dicen que todos deberíamos indagar, ¿no? Sí. En lo Bueno, que fue de la historia de algún nuestra lado. familia, para entender muchas cosas, Antes que les incluso que ocurra quizás lo que me ocurrió a mí, en el Claro, fondo. sí. De que cuando, teniendo los testigos todavía. claro, decís. teniendo los testigos vivos. Totalmente. Bueno, decirle también, antes de despedir a Carla y recomendar contigo en la distancia, Premio Alfaguara de Novela 2015, que tiene entre sus seguidores a un premio Nobel. ¿Qué te parece? El escritor estadounidense John Coetzee, premio Nobel hace algunos años, fanático, confeso, de la obra de Carla. Así que lo has es conocido. un honor, Contigo a la sí, ¿Lo has distancia, un conocido? bellísimo bolero. Lo he conocido, no lo conozco mucho, pero cuando me tradujeron una de mis novelas en inglés, yo le mandé los manuscritos y le gustaron muchísimo, y desde entonces la verdad es que lo tengo como uno de mis fans. Contigo a la distancia, divino bolero sobre un amor espectacular. prohibido. Bueno, Bonito algo bolero. algo hay. Señoras y señores, Carla Gelfenbein, un placer que haya visitado Buen Día Uruguay. muchísimas Un gusto, gracias por La tenerme verdad, aquí. súper interesante. Muchísimas gracias.